en esta vida es que me enseñó que se puede dejar todo para seguir a Cristo. Y en diferentes maneras es lo que yo estoy cumpliendo en mi vida. Mi anhelo es que Cristo sea exaltado, mi anhelo es conocerle. Y cada vez que conozco al Señor, más siento que lo desconozco, porque Él es eterno. Y me enseñó la humildad para uno ministrar, que el que ministra no está por encima de la congregación. Lo que tiene sí es una responsabilidad mucho más grande que va a tener que rendir cuentas por eso. Y con ese corazón vengo a donde ustedes hoy y les doy las gracias por esas oraciones y por favor siga. Lo que pasa es que yo tiendo a caer tarde en tiempo en las cosas. Estoy para todo el mundo y me hago la fuerte y después cuando empiezo a bajar ahí es que todo me cae encima. Así que estoy en ese proceso. Pero solo para que sepan, el Señor fue quien vino a buscar a papi. Yo estuve agarrándole la cabeza y le decía, dale papi, ve, ve. Y le cantamos desde el principio hasta que terminaron de llevarse su cuerpo. Porque mire qué cosa, yo siempre soy la que he estado con otras familias en sus momentos de dolor, con una guitarra encima, cantando hasta el último momento. Y ese día no pensábamos que se iba con el Señor porque nos estaban haciendo el listado de todo lo que nos íbamos a llevar para casa para llevárnoslo. Y yo dije, bueno, siempre que bajaba las escaleras de la casa decía, Señor, tú sabes si es mejor allí o acá. Si es mejor en el hospital o en la casa. Y ese día resulta que papi como que se tomó su siestita, pero no quería abrir los ojos. Y me hacía, como que déjame. Le di café, eso sí. El café hasta dormido se lo tomaba, eso no importaba. Yo ponía su sorbetito y me hacía, rico. Y entrada la tardecita para la noche, llega un doctor con una guitarra. De los 21 días que papi estuvo en el hospital, le llegó ese día específicamente. Al rato me doy cuenta, mucho después me doy cuenta que nosotros sabíamos quién era él. Porque mis papás casaron a sus papás en la iglesia. Y resulta que yo hasta le agarré la guitarra prestada en un momento y tratábamos de que papi reaccionara, como que papi, abre los ojos, estás aquí, él, Y de momento, cuando yo me doy cuenta, le digo, fue algo del Espíritu, porque yo no lo sabía. Fue una revelación al momento, papi se va. Y me acuerdo que me le fui al lado de la cama a papi a darle besos y le dije al muchacho, dame re. Porque yo sabía con qué canción papi se iba. Y lo que hicimos fue empezar a adorar y adorar y adorar y adorar y adorar. Y todos empezamos a adorar. Cuando miro para el pasillo, las enfermeras están en los pasillos cantando. Estaba el mismo Señor. Y esa tarde papi me decía, por la mañanita cuando llegué, que mi hermana se quedó esa noche, él me decía, abre la puerta. Y yo le decía, papá, ahí no hay una puerta. Pero ya en ese momento, usted sabe, cuando ya usted sabe algo, yo le estaba viendo una puerta. Y mi hermana me decía, me está diciendo eso y yo no sé qué, le dije que te esperara. Le abrí las ventanas, le hice de todo. Le digo, papá, ¿dónde está la puerta? Ahí, pero está enfonado. Llega una doctora y todo, y cuando la doctora abre, entra, él le dice, abra la puerta, le dice a la doctora. Y yo le digo, doctora, no se preocupe, es que papi está viendo una puerta. Y ella, pues déjame dejar esta abierta por si acaso. Y papi hace, no, como para decir, esa no es. Cuando ella se va, yo para poder hacer los cálculos de que el hombre estaba viendo lo que era, le digo, papá, ¿dónde está la puerta? Atrás tuyo. Yo aquí atrás, ¿no está acá? No, acá, no, acá, sí. Dice, déjame no echarme muy para atrás porque yo me voy por la puerta primero que él, porque... Y entonces, ahí me doy cuenta que él sí estaba viendo una puerta. Me le acerqué, porque él estaba ronquito, me le acerqué y le dije, papá, ¿quién está en la puerta? Él me dice, Jesús. Y dije, papá, puedes ir a la puerta. Y yo no sé de dónde yo saqué esa fuerza, pero yo le decía, papá, ve.
Y en ese momento yo entendí, él miraba cada rato para allá. Yo entendí, Jesús es la puerta. Era Él. Y en la noche mientras estuvimos adorando, escuché su último aliento, yo le estaba agarrando la cabeza y le dije a todos, se fue por la puerta. Así que el Señor lo vino a buscar. Pero sí recuerdo, y de eso les quiero hablar justamente. Mi papá a las 3 de la mañana, yo a veces salía del cuarto porque escuchaba sollozos. Y yo iba a mirarlo mi cuarto quedaba como en un pasillo más alto y lo miro. Y papi siempre estaba llorando en la mesa de amor por el Señor. Leía el mismo versículo bíblico. Y él me decía, es que cómo Jesús es tan hermoso, cómo es posible que Él sea tan hermoso, cómo es posible que Él se quiera acercar a mí en este momento, cómo es esto posible. Lo cual a mí me confirma lo siguiente, que mientras más tiempo uno pasa conociendo al Señor y que mientras más años llevamos en el Evangelio, se supone que nuestro amor sea más profundo, que nuestro amor por Dios sea cada vez más sensible, que nuestros corazones maduren en el arrepentimiento, que nuestros corazones ardan más por su presencia, lo cual se supone que es lo mismo que sucede en un matrimonio, que con los años y la integración de ambos, se supone que el amor sea todavía más fuerte que al principio. Mi papá falleció de 96 años, a una semana de 97. No parecía para nada. El día que le dio el primer patatú estaba dando una clase. Y él siempre me decía, en una ocasión que veníamos de la radio, él me decía llorando, me decía, el Señor me habló hoy, el Señor me habló. Quiero usar el testimonio para que vean que las cosas son reales. Y yo le dije, ¿qué te habló el Señor? Y él me decía, y en el tono de él, es que el Señor me habló aquí a la cabeza, porque Él me habla los pensamientos. Un brasilero rajado con español. Porque el Señor me habla aquí a los pensamientos. Y yo, papá, ¿y qué te dijo el Señor? Y empezó a llorar, pero gemir y gemía en el carro. Y yo, pero papá, cálmate, porque lloraba duro, vaya, tampoco era. Yo, papá, cálmate un poquito. Y me decía, es que yo le pregunté al Señor porque el Señor comenzó a mostrarme cosas lindas, lindas, lindas. Y el Señor comenzó a mostrarme y yo decía, Señor, y yo no aguantaba en la oficina. Yo decía, Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora tú me muestras esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo enseñaste antes? Me dice, y tú sabes que el Señor me dijo. Y papá, ¿qué el Señor te dijo? Me dice, que antes yo no estaba dispuesto a rendirlo todo. Y Él tuvo que esperar a que yo rindiera todo. Y entonces me comenta, y yo pensaba que lo había rendido todo. Ese día yo llegué calladita a mi casa porque me dio la gran enseñanza de que ciertamente para aquellos que se acercan a Dios, que son íntimos de Dios, Él le muestra sus tesoros. Y también me deja saber que no todos los que asisten a un servicio son íntimos de Dios. Yo simplemente vengo a fortalecer su fe, porque mi meta es ser íntima con Dios. Esa es mi meta, la de Yashira, esa es la mía. Y mientras estaba viendo los videos me encantó ver el resumen. Ahí como que se me afirmó algo que les traigo hoy. Estaba viendo y yo decía, wow, 15 años. O sea, como me dijo el pastor, somos quinceañeras. No le van a cambiar las sandalias a todo el mundo, pero son quinceañeros todos los que llevan ese tiempo aquí. Pero aunque tú lleves menos tiempo, es una edificación de 15 años en cuanto a la iglesia. Y yo lo estaba viendo y yo decía, wow, qué impresionante que uno puede medir cuando se construye un lugar, que uno puede medir cuánto tiempo tomó ponerlo, que uno puede medir el trabajo que se puso, que uno puede regocijarse con ver la obra terminada. Pero fíjate, algo que no se puede hacer en un video es medir cómo está la edificación del cuerpo, medir cuál es la madurez de la iglesia. Y eso es algo que solamente en el espíritu se puede hacer y también
con el fruto, porque el fruto es el que nos da la medida de esa madurez. ¿Se entiende eso? Ya uno quisiera poder agarrar y decir, yo estoy así, yo me veo así, se supone que me vea así. Pero hay un blueprint, hay un modelo, hay un paradigma de cómo se supone que seamos. Su nombre es Jesús. Y esa es la meta. El Señor en su palabra, en un momento dado, hoy voy a estar casi en Lucas todo el tiempo, y a mí me gusta leer de atrás para adelante. ¿Alguien es como yo? Que empiezan como por el capítulo 5 y siguen dando para atrás. ¿No? Bueno, yo soy así, si usted no se atreve a decirlo, pero yo sí soy así. A veces empiezo por el capítulo 5 y digo, ay, qué bueno está eso que decía antes. Ay, qué bueno está eso, pero déjame ver el contexto antes. Termino leyendo el libro así. Y así más o menos voy a ir en estos minutos. El Señor en un momento dado, antes de uno de los versículos más horroríficos que yo encuentro en la Biblia, cuando el Señor les dice, y muchos vendrán, llegarán ese día y me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ellos decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos grandes conferencias. En tu nombre anunciamos tus maravillas. En tu nombre llenamos el Choliseo, hicimos 3 conciertos con llamados que se convirtieron 500 personas en cada uno. Señor, ¿cómo es posible que tú no te acuerdes de mí? Hicieron todo lo correcto. Y Jesús dice, y les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero si hicieron lo que nosotros conocemos que es iglesia, si hicieron lo correcto, ¿cómo es posible que Jesús les dice, hacedores de maldad? Miren en la clave, yo no los conozco. No se asusten, está lloviendo y esto se oye bien tétrico, vamos para allá, no se preocupe. Justo antes de esos versículos, de atrás para adelante, Él sí da unas claves y habla de que un hombre construyó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Yo espero que este edificio esté sobre la roca, ¿verdad? Porque si no, Pero hay una versión que dice unos detallitos. Dice que Jesús les dijo, un hombre hizo su casa en la roca. Y él buscó hasta lo más abajo, hasta que encontró fundamento en la roca y construyó su casa. Vino la tormenta y la casa permaneció. Ahora, un hombre hizo su casa en la arena. Cuando dice arena, no necesariamente es que la hizo en la playa, porque yo en los muñequitos siempre la veía en la playa. Cuando dice arena, habla de un terreno que no estaba preparado para tener una construcción. Y arena también significa que no buscó primero meter los pilotes hasta el fundamento, hasta la parte de abajo, para entonces poder edificar. Simplemente construyó sobre lo que había. Y él dice que entonces a ese hombre le llaman el necio, que hizo su casa sobre la arena, y cuando vino la tormenta, cuando vino el turbión, ¿qué sucedió? Su casa se derribó. El problema es que siempre que algo se derriba es peor. El proceso de reconstruirlo es aún más difícil. 15 años construyendo esta edificación que son ustedes. Y me parece que es un buen día de celebración para evaluar dónde estamos. Es un buen día de celebración para ver dónde cada uno de nosotros estamos dentro de nosotros y cómo tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Que, by the way, ustedes son como primos hermanos de la congregación donde el Señor me ha puesto, CDA, que es Casa de Amor en Vega Baja. Ustedes son CCDA, son chisma. Y les mando saludos de mis pastores Pochi García y Wendy Samayoa, que el Señor me llevó allí hace 6 años y ha hecho cosas hermosas en mi vida. Una congregación hermosa. Y yo le digo que el grupo de oración, perdonen por las palabras, es también que ellos sean así como... El grupo de oración son unos anormales. Porque yo les digo, se los digo normales de buena manera. Porque
Yo no veo entre ustedes ni peleas, ni veo que uno quiere sobresalir del otro. Y si tú no tocas, este viene y te pone el bajo donde va, y este viene y nos trae agua. Es como que ustedes son de verdad. Ustedes saben que están en un grupo de oración, que en los grupos de oración pasan muchas cosas. Entonces es súper cool, de verdad que yo amo a esa gente y me han enseñado, pero como ustedes no tienen idea, son tremendos. Así que les mando saludos de ellos. Y algo que en este tiempo, en 15 años, creo que es importante que verifiquemos dónde estamos. Primero, que somos una congregación dentro del cuerpo de Cristo. CCDA es una congregación con una función, con una misión dentro del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo de Puerto Rico y el cuerpo de Cristo del mundo entero. Hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Australia, me llevaron de misiones para Papúa Nueva Guinea, que es encima de Australia, no es Nueva Guinea Ecuatorial, sino Papúa Nueva Guinea. Para mí fue tan emocionante ver a mis hermanos en Cristo. Es otro tipo, es otra cosa completamente distinta. Me dijeron, nada, que empezara a ministrar y me mandaron a mí a predicar en inglés. Y yo decía, ellos ven a la gente que son hinchitos como yo, los ven un poquito extraños. Pero ellos me amaron del principio. Pues en esa iglesia pues se sentaban los hombres aquí, las mujeres acá. Veo a todos estos nenes corriendo por todos lados. Veo que hay unos atrás cocinando. Y yo, ok. Y les hablé. Ahí me explica, uno de los pastores aparte me dice, sigue predicando un poco más, están haciendo comida. Porque la mayoría de esta gente caminaron 2 y 3 horas para llegar. Y ellos aprovechan y almuerzan aquí, nos falta un poco de tiempo. Y yo los miro y yo, ¿verdad que no hay casi carros afuera? Me dicen, no, ellos vienen con sus 5, 6, 7 muchachos, vienen caminando y aquí se sientan. Ni un abanico. Era todo en bloquecitos. Ni un abanico. Un hambre de Dios escuchándonos a nosotros. ¿Qué podíamos decirle nosotros si ellos me enseñaron allí? Ellos son sus hermanos en Papúa Nueva Guinea. Y yo sé que algunos de ustedes han ido a otros lugares y han visto otro tipo de congregaciones. Ese es el cuerpo de Cristo que fue llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y CCDA es parte del cuerpo de Cristo. Hago esa salvedad que parece tan normal, porque a veces si nosotros no sentimos que pertenecemos, vemos que no tenemos parte en eso. Pero donde quiera que usted va, si usted porta el nombre de Cristo, usted es la iglesia y se supone que sea luz. Como parte de ser el cuerpo de Cristo, de ser parte, quiero que sepa, hay algo que me enteré, estudiando esta semana, lo tomé. Me puse a hacer un challenge, by the way. No me ha salido tan bien, pero me puse a hacer un challenge. Un muchacho que tiene raíces judías, él le dijo a su maestro, le dijo, ¿cómo uno puede parecerse más a usted? Porque usted tiene muchas cosas que yo quiero emular. Y él le dice, ¿cómo los discípulos se parecieron a Jesús? Y él empieza a decir, bueno, porque pues estaban con él, participaban con él de lo que él hacía. Y él le comenta así, lo imitaban, pero también era porque veían cómo Jesús reaccionaba, qué era lo que quería, qué hacía en un momento difícil, qué sucedía en este otro momento cuando le llegaba alguien de la nada para que fuera libre. Así es que ellos aprendieron en la vida. Y él dice, así que yo les hago el challenge, dijo él. Lean un evangelio por semana, por los próximos meses. Todos los evangelios, uno por semana hasta diciembre. Y él dice, si tú no conoces a Jesús más de lo que lo conoces ahora y no lo amas más, no sé qué puedes hacer. Y lo he estado haciendo y me ha dado, yo digo, tanto que uno estudia la palabra y todo, pero ver a Jesús, conocerlo, ver cómo reacciona, ver lo intimidante que puede hacer en unas cosas y a la misma vez jamás yo hubiese hecho lo que tú hiciste. Yo no hubiese perdonado a esa persona. Y tú ves ese corazón. Y una de las cosas que aprendí, justamente por ser congregación, es que cuando él les dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se volviese insípida o pierde su sabor, no será buena para echarla ni en la tierra ni en el abono, sino que será echada fuera. Y en parte de lo que están hablando dicen,
¿por qué Jesús les habla del abono? En inglés es manure. Su traducción exacta es estiércol. ¿Por qué Jesús les dice eso? Me interesó, porque les prometo delante del Señor, todas las veces que he cantado Yo soy sal de la tierra y las veces que he leído eso, nunca se me ha ocurrido preguntar por qué el abono, qué tiene que ver el abono con la sal. No sé si alguno de aquí lo ha leído en otro momento. Yo digo, todas las propiedades de la sal me las he aprendido, que si preserva, que si esto, que si lo otro, que si añade, cómo es, resalta el sabor, pero el abono. Y él dice, lo que pasa es que en aquel tiempo la gente del pueblo de Israel no tenían suficiente leña para poder hacer sus comidas, para poder calentar sus comidas, porque vivían en el borde del desierto. Y dice, así que ellos aprendieron que ellos tomaban estiércol seco. Gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy tan bonita. Tomaban el estiércol seco, a eso le prendían fuego y eso se convertía en su fogata. Y dice, pero ellos fueron mucho más listos. Se dieron cuenta que si agarraban sal pura, si la agarraban y la echaban encima del estiércol, que en ese momento iba a brillar más, o sea, iba a estar más fuerte el fuego e iba a durar mucho más tiempo del normal. O sea que tenían más tiempo para cocinar y mantener su comida caliente. ¿Por qué? Porque cuando la sal se combinaba, producía un efecto químico que provocaba más tiempo de duración del fuego y más brillantez del fuego. Pero que cuando la sal ya se desgastaba y perdía su sustancia, era echada afuera con el abono. En otras palabras, que se supone que aunque usted no esté en un servicio aquí adentro, se supone que seamos lo que Jesús dijo. Ustedes, tú, eres sal de la tierra. Te puse en medio de la perdición de este mundo para que tú hagas que la palabra brille y tú hagas que la palabra arda ahí en el mundo. Pero si pierdes tu sabor, si pierdes tu conexión conmigo, serás echado fuera con el resto. O sea, que tu vida unida, viviendo en una relación íntima con Cristo, se supone que naturalmente haga que la palabra de Dios brille aún en la peor perdición. Y a veces brillamos poniendo límites en lo que escuchamos afuera. Vamos a brillar manteniendo nuestras posturas en amor. Vamos a brillar mostrando el perdón. Vamos a brillar hablando de Jesús donde nadie se atrevería a hablar de Jesús. Yo estuve 3 horas en la fila de las elecciones y me puse la Biblia para abrirla. Y yo dije, ¿y si estoy perdiendo el tiempo? Y si la que está al frente mío no tiene que conocer algo del Señor, pues me quité los audífonos. Y le hice conversación a la señora por 3 horas. 3 horas. Salieron muchas cosas a la conversación. A lo último, espero algún día verla otra vez, le hablé del Señor, todo lo que pude del Señor, dentro de otros temas. Y al último me dice, mira, no sé cómo decirlo, pero tú tienes como algo. Decía, tú tienes algo. Tienes como una autoridad, pero también eres como luz. Y dije, no, hermano, no se preocupe, la entiendo. Es Jesucristo, no se preocupe. Es Él que quería hablar con usted hoy. El Señor quería hablar con usted y ya, y pues me quito los audífonos. Pero nosotros somos llamados a hablar de Cristo donde alguien nos tiraría piedras por hablar de Él. Porque prepárese a hablar de Cristo. A veces va a significar que te van a tirar piedras ahora en estos tiempos. Nos queda poco tiempo antes de una gran persecución. Y tenemos que ser sal de esta tierra. Tenemos que ser lo que haga que Cristo brille aún en el peor de los lugares. Por eso es importante que tú evalúes en tu vida hacia dónde están yendo tus raíces. Podemos ser como iglesia un árbol bien frondoso y no tener raíces. Pero aún más fuerte es cuando tú aprendes a echar raíces, aunque lo de arriba no crezca tanto, pero estás echando raíces. Así es que se mide realmente la vida del cristiano.
El cristiano primero da raíces en Cristo, en su propia vida, en su propia casa. Da raíces primero, echar raíces primero en hambre y sed por la palabra de Dios. Ahora lo que salga de ahí será simplemente el fruto del Espíritu. Pero en el cristianismo se mide el crecimiento hacia abajo primero. Me gustaría decirle otra cualidad. Nosotros como cristianos somos llamados a ser fieles donde nadie nos ve. Ser fieles, y digo nadie, todos saben que el Señor te ve primero. Pero somos llamados a ser fieles donde nadie nos ve. Y le voy a pedir que por favor busque un momentito. Yo nada más le estoy dando un sampler, ¿está bien? Me iba a ir en un solo tema, pero decidí darle un pequeño sampler. Y nada complicado. Imagínense, yo sigo hablando. Mañana ni la palabra agua me entienden. Lucas 16, del 10 al 12. Lo voy a leer en la NTV. Dice de la siguiente manera: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Estoy hablándole de algunas cualidades del cristiano y cómo esa sal puede brillar. Ese es uno de los ejemplos, la sal. Aquí el Señor está siendo bastante detallista. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Le está siendo bastante detallista. Porque si hablamos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ¿qué quiere decir eso, gente? ¿Qué quiere decir eso que la unción pudre el yugo? ¿Qué quiere decir eso que su gloria ascienda y todos aquí hemos sido impactados? ¿Por qué les traigo esto hoy? Porque mi anhelo es ver que estos 15 años rindan fruto. Así que esto es simplemente como una mini evaluación para ti, no para la iglesia. Bueno, es que si el pastor predicara, no, para ti. ¿Qué sucede? Que estamos muy expuestos en la cultura eclesiástica que nosotros mismos hemos levantado a tener momentos fogosos dentro del templo. Gloria a Dios, y yo espero que sigan más así. A mí me encantaban los cultos que empezaban a las 6 y terminaban a las 2 de la mañana. Yo era feliz. Los dedos de mi mano no, pero yo era feliz. A mí me encantaban. Ahora, qué bueno es tener el fuego de Dios aquí. Qué bueno es cantar lo que hemos cantado hoy. Qué bueno creerlo y levantar las manos porque es que uno se emociona. Pero le voy a decir algo. Si ella me oye, me deshereda. No mi mamá, mi hermana, que es la otra madre. Mi hermana llora con Agua Ibaná. ¿Usted se acuerdan de Agua Ibaná? De la canción de Haciendo punto en otro son. Así que se llama. Yo canté con ellos una vez en el coro de la universidad. Y todo estaba oscuro porque era un teatro. Pero yo veo 2 manos levantadas. Y yo trato de mirar y yo decía, no me digas que es mi hermana, no me digas que es mi hermana. Cuando empezaban, Agua Ibaná cacique borincano. Mi hermana se emocionó tanto que ella estaba haciendo así. Y yo veía que mi mamá la hacía así por la camisa. Entonces yo trataba de no reírme y a la misma vez ella me dice, ay, es que me emocioné mucho con la letra y con la música. Y yo por relajarla, un día se la puse afuera de mi casa en un show navideño nada más para verla. Ella empezó a llorar y empezó poquito a poco a levantar las manos. Y yo, mira, están hablando de Agua Ibaná, no están hablando de Cristo. Ay, yo sé, es que se me levantan las manos solas, me decía. Y yo, pero, ¿qué pasa? Que en momentos en que algo conecta con nosotros, podemos reaccionar. Y es fácil reaccionar aquí adentro. Y decir, manda tu gloria que nos consuma, tu fuego que me deshaga. La cosa es que Dios no quiere santificar solamente tu vida religiosa. Dios te quiere santificar por completo.
Dios quiere santificar cada área de tu vida, porque ahí es donde vamos a perder nuestro sabor. Ahí es donde vamos a perder de verdad, nuestra función para que Dios nos puso en este mundo. No nos puso para que fuéramos tan parte de Él que ni nosotros nos demos cuenta. Nos puso para ser parte de Él, pero teniendo la cultura del mismo cielo aquí adentro. Y como único eso se logra es en una relación con Jesús. Miren lo que dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si eres fiel con ese lugar donde nadie te ve, tú vas a ser fiel en las cosas públicas, al frente, donde todos están. Porque si somos fieles al frente, pero tu familia sabe que no eres fiel en la intimidad. Si somos fiel con lo que hacemos aquí, grabamos discos y hacemos cosas, pero la gente no ve santidad en nosotros, tenemos grandes problemas. Again, le estoy hablando de algo que parece tan simple. Le estoy hablando de una relación con Jesús. Pero es que donde metemos la pata es en lo simple. Y Él dice: si son deshonestos donde nadie te ve, en el papel que firmaste, en el mensaje de texto que enviaste, si eres deshonesto en lo que no te atreviste a decir por miedo a que quedes mal, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con estas riquezas humanas, con lo que es del César, con las responsabilidades cívicas, si no eres confiable con estas riquezas, ¿quién les confiará las riquezas del cielo? Dios nos manda a sembrar en el cielo. Dios nos manda a sembrar en el cielo y dar fruto en la tierra. Dios nos manda que acumulemos riquezas celestiales, porque este tiempo es muy corto, pero la eternidad es para siempre. Y allá es que se va a ver quién fue quién. Porque aún los que entren, se verá quién fue quién. Y si esto le está dando temor, quiere decir que estoy logrando mi cometido del día de hoy. Dice: y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Si no eres fiel en lo que es de otros, en la oración por otros, si no eres fiel en servir a otros, ¿por qué entonces habría que ser fiel en lo que es tuyo? ¿Por qué se te daría si no cuidaste lo demás? Son 15 años donde ya lo que se mide de nosotros no es número, se mide de nosotros carácter. Y esto que les estoy hablando son líneas del carácter de alguien que de verdad quiere ser santificado y perfeccionado. Así que hace un momento les dije: somos parte del cuerpo de Cristo. Somos fieles donde nadie nos ve. Tercero, humildad. Aquellos que están madurando en Dios, en lugar de volverse orgullosos, tienen que cada vez más ser más humildes. Aquellos que están en Dios, el fruto es de humildad. Reconoce de quién es la obra realmente. Como la obra no es mía, yo la tengo que cuidar mejor que si fuese mía. Yo sé que si la obra es de Dios, las necesidades de mi corazón y de mi alma no se van a llenar teniendo una posición eclesiástica. Uno de los mayores problemas que tenemos como iglesia es el hecho de que muchos pretendemos llenar necesidades que solamente Dios llena y que Dios quiere sanar en tu casa, las queremos llenar frente a la gente. Maternalizamos a la iglesia. La alabanza que ellos me den significa que yo estoy bien. Si no me felicitan, es que me rechazan. La obra es de Dios, es para Dios, es para su gloria. No es para satisfacer mis necesidades.
y para que sea el opio, como decían antes, o para que sea el analgésico de mis necesidades. No, Dios viene a llenar mis necesidades y Dios usa a su cuerpo. ¿Cómo Dios usa a su cuerpo? Hace muchos años, Sy Rogers, no sé si quién se acuerda de él, pero Sy Rogers, él falleció durante la pandemia. Un hombre que desde que se convirtió se comió el mundo. Búsquelo después. Homosexual en los 80. O sea, pero fue homosexual desde mucho antes, pero decidió cambiar su sexo en el año en la década de los 80. Eso es algo que no se escuchaba en ningún sitio. Para eso pasó por psicólogo y luego estuvo 6 meses en el proceso de transición. En el proceso de transición, cuando le quedaba nada, se encuentra con Jesús. Se encuentra a través de unos amigos que ya se habían casado en Hawái, porque en Hawái permitían el casamiento del mismo sexo. Y aquellos amigos se encontraron con Jesús estando casados y les dicen, decidimos divorciarnos porque Jesús no quiere esto. Y él le dice, ¿que ustedes hicieron qué? Y él le dice, amigo, nosotros cada uno hemos recibido convicción que esto no es lo que Dios quiere y estamos dispuestos a que Él nos llene realmente. Y queremos que tú conozcas a Jesús antes que hagas lo que vas a hacer. Y dice que él cayó en un shock demasiado fuerte. Para que usted vea que no importa en qué punto tú estás, tú te encuentras con Cristo y Él te puede cambiar completo. Y mientras le hablaban, él decidió, le parece que fue tan fuerte, mire eso, la decisión tan radical de sus amigos hizo que él quisiera conocer a Jesús. Le entregó su vida a Cristo justo antes, pero estuvo tomando hormonas por muchos años. A él se le afinó la cara, se le afinó la voz, el cuerpo le cambió. Y él dice, fue difícil porque mis cicatrices hasta el último día eran externas. Pero yo sabía que los demás tenían cicatrices internas, aunque se vieran bien. Dice, pero yo llegué a una iglesia, yo no sabía lo que era un abrazo de un papá. Yo llegué a una iglesia donde todos los varones de la iglesia, a pesar de cómo yo me veía, me abrazaban. Y me dejaban saber, mi abrazo no pide nada más de ti. Yo quiero que tú seas amado. Me encontré con las madres que no tuve. Me encontré con madres que lo que hicieron fue llevarme a su casa a comer por la tarde porque yo no tenía muchos chavos para estar comprando. Me encontré con madres que me invitaban con ellas a ayudarlas en cosas de la casa. Y dice, yo no era tan masculino y no les importaba. Dice, poco a poco Dios fue llenando cada área de vacío en mí a través de su cuerpo. Dios se hizo mi padre a través de hombres en la iglesia. Dios se hizo mi madre a través de mujeres en la iglesia. Dios se hizo mi maestro a través de mis líderes. Y poco a poco yo empecé a tener referentes de cómo se supone que yo camine con Cristo. Ese es el bendito cuerpo de Cristo. Y lo digo bendito para darle un poquito de fuerza. Porque es que se está perdiendo la oportunidad, mi hermano. Se está perdiendo la oportunidad de sanar esta sociedad y esta generación. Tenemos que ser humildes para reconocer de quién es la obra, que es para Él y que a través de esta obra yo le sirvo. Aquellos que están echando raíces correctamente, yo no lo digo porque yo las tenga todas. Es que yo quiero crecer en cada una de ellas. Hay muchas en las que yo tengo que aprender. Y gracias a Dios porque Dios nos pone gente alrededor que te ven tus flaws, te ven tus áreas débiles y ven las fuertes y te ofenden. Y te ofenden a bien. Usted sabe que la ofensa es buena, ¿verdad? La ofensa es buena. El problema es si usted se quedó ofendido. Pero la ofensa es necesaria porque hay que... Cuando cortan a un árbol, eso se llama ofensa. Lo están cortando, le están podando. Así que el que es humilde también está consciente de qué es, óigalo bien, de qué es lo que a Dios le importa. Porque a Dios le importa más tu alma que lo que tú haces para Él. Ya mismo llego al último punto para que se den cuenta de esta parte. A Dios le importa más tu alma que lo que tú haces para Él. Tantas veces mi pastor me ha agarrado y me ha dicho, hija, aunque se me quede el altar vacío, no tienes que venir, lo hacemos con una guitarra o con una secuencia. Descansa, tu alma necesita descanso. Y él siempre me dice, me importa más tu alma que lo que tú puedas hacer por la iglesia.
Cuando tuve que tomar un tiempo para apartarme de todo, Él me decía, me importa más tu alma, me importa más tu salvación, que se cumplan las profecías esas que te han dado. Porque hermanos, aquí lo importante no es que Dios le dio a mi hijo una palabra de que iba a ser baterista para él. Amén. Oré por eso, créalo. Pero aquí lo importante no es que se cumplan las profecías de cuántas cosas tú ibas a hacer y que te iban a reconocer. Aquí lo importante es que tú conozcas a Jesucristo. Aquí lo importante es que tu conexión de vida, tu fuente sea Cristo. No que el ministerio se vuelva el camino. Cristo es el camino. Dije que no iba a subir la voz, vamos. Hay que estar consciente de que a Dios le importa más tu alma que lo que tú haces. Pero en el día a día, ¿qué es lo que le importa a Dios? Justamente también en Lucas, les dije que iba a ir atrás para adelante. En Lucas, capítulo 16. Me encanta cuando se cambian las versiones y uno está justo ahí. En Lucas, capítulo 16. Versículo. Leerlas aquí, está bien. 14 y 15. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, también su posición, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Le estoy hablando esto para darle no hambre de comida, aunque yo sé que hay hambre. Le estoy hablando esto para que tenga hambre de Dios. Tenemos que tener el corazón que identifique. Si el mundo honra esto, ¿será que es agradable para Dios? Jesús mismo les dijo a los fariseos, les dijo: lo que este mundo honra es detestable para los ojos de Dios. Hermanos, Dios, la eternidad, tiene unas medidas muy distintas a las del mundo. Y es hora de que la iglesia empecemos a darle importancia a lo que Dios le da importancia. Es hora de que la iglesia honre lo que Dios honra. Es hora de que la iglesia ame lo que Dios ama. Es hora de que aborrezcamos lo que Dios aborrece. ¿Sabe cómo eso se llama? Temor de Dios. El temor de Dios hace que tú hagas cosas que en tu personalidad tú jamás harías. El temor de Dios está fundamentado en el amor. Yo todos los días le pido temor a Dios, porque yo le digo: Señor, es que yo quiero amarte. A la gente le importa que uno tenga tantos hits, que uno tenga esto, que uno tenga lo otro, que uno grabe cada 6 meses, cada 3 meses. A mí no. Cuando Él me diga, yo lo hago, y si no, pues no lo hice. Yo no tengo que estar en el oído de la gente. Quien tiene que estar en el oído de la gente es el Espíritu Santo, es la voz de Dios. Yo no necesito, aquí en el altar no necesitamos la canción más nueva. A veces hay que ir a buscar otras, o hay que provocar tiempos de silencio que nos hagan sentir incómodos para que por fin levantemos la alabanza que Él quiere de cada corazón. Dios detesta lo que el mundo honra. Por eso justamente en Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Estoy contando el tiempo aquí conmigo, just in case. Del 9 al 14 se encuentra una parábola, porque le quiero dar ejemplo de cada uno. Una parábola que todos aquí conocemos. Si me permiten, se las leo. Pero es importante saber quién eran los fariseos. Los estudiosos de la ley, de la palabra, ¿verdad? No tenían la Biblia que nosotros tenemos. ¿Y quién era el publicano? Bueno, aquí le dicen un detestable cobrador de impuestos. Pero el publicano era justamente un judío, un hermano, otro puertorriqueño, que trabajaba para Roma, para cobrarle a sus hermanos que estaban siendo oprimidos, cobrarle la cantidad de dinero que Roma les pedía.
Era visto como el traidor de los hebreos, el traidor de los judíos. ¿Cómo es posible que tú, viendo cómo nos oprimen, con tal de que tú estés bien? Estoy tocando sensibilidades. ¿Cómo es posible que tú, siendo oprimido como nosotros, para estar mejor que nosotros, tú te unes a los que nos están oprimiendo? Lo más lindo es que para que usted vea que la política viene desde antes. Pero el problema es que lo que el mundo honra, Dios lo detesta. Y el publicano le cobraba impuestos a sus hermanos para dárselos a Roma. Ahora quiero que se ubiquen, por favor. Imagínense el fariseo, porque fariseo tú eres un fariseo. Oiga, quítale el estigma. Un fariseo era un estudioso, era un conocedor, un experto en la ley. ¿Ok? Un pastor. ¿Está bien? Imagínense un pastor. Póngale, no ponga a su pastor, pero ponga a cualquier otro. Aquí. Y el publicano, vamos a imaginarnos ahora, salirnos de lo del cobrador, vamos a imaginarnos que aquí está Trump, qué sé yo, Trump, o estoy buscando otro país para que no sea de nosotros. Está Putin, peor, está Putin ahí. Es en serio, póngale cara. Así como se lee la Biblia. Usted pone lo que a usted le duele. Luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos, óigalo, es importante que sepa a quién se le cuenta la historia, si no, no tiene punto. Le contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Voy a parar ahí un momento. Recuerde, tenían mucha confianza en su propia rectitud. En otras palabras, tenían mucha confianza en lo que ellos creían que era correcto. No importa. En lo que ellos creían que era correcto. Busque el fariseo que usted tiene adentro. Busque en que usted piensa que usted está en lo correcto y los demás no. Porque todos queremos ser el publicano. ¿Verdad? Ahora mismo no quieren ser el publicano, pero al final de la historia todos queremos ser el publicano. Pero todos somos fariseos también por dentro. ¿En qué tú sientes que tú tienes la razón y que no importa? Tú lo escribes en Facebook aunque se ofendan contigo porque tú tienes la razón. No es la verdad de Dios, pero es tu razón. Busca tu fariseo interno un momentito. Búscalo. Ahora sí sigo. A muchos que tienen mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros. Yo me lo imagino así, mirando al frente. Te agradezco, Dios, que no soy como otros. Tramposos. Voy a añadirle 2 o 3. Engañadores, adúlteros, fornicarios, republicanos, demócratas. Te agradezco que no soy como ninguno de ellos. Y como dice ahí, no engaño, no soy como ellos, no peco, no cometo adulterio, para nada. Y dice aquí, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. Gracias, Señor. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. El fariseo estaba de pie, mirando hacia arriba. El cobrador de impuestos se quedó a la distancia. No se pudo ni acercar. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Repito, ni se acercó, ni podía levantar la mirada. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Jesús dice: les digo que fue ese pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos
serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Todos necesitamos referentes en la vida para poder caminar y aprender. Pero hay una gran diferencia en esta historia. Este fariseo sentía que había cumplido de tal manera con Dios que se comparaba con los demás. Comparaba su mal con el mal de los demás. El publicano, siendo, como diría mi madre, el hijo de Caín, que todos veían por ahí, el publicano no se comparó con nadie. El publicano se vio ante la santidad de Dios. Santo, puro, separado, único. El publicano veía de tal manera la condición de su corazón que no le era ni siquiera posible compararse con el pecado de los demás que él sabía y los que no sabía que pagaban también. Él lo que dijo es: perdóname a mí, Señor, delante de tu santidad. ¿Quién soy yo, Padre? Perdóname a mí, que soy un pecador. El Señor dice: ese al que nadie quiere ver, por cuanto se humilló, él se fue justificado a su casa. No el que daba diezmos y que asistía a todos los servicios y que hacía todo lo que los demás esperaban. El que yo justifico es aquel que se humilla. Por eso los frutos que podemos dar delante de los demás pueden ser un buen cover-up. Pueden ser un alivio para la condición de nuestro corazón. Se los dice una que tuvo que aprenderlo así. Cuando yo me di cuenta que si la gente fue tocada por Dios, quizás era que Dios no estaba tan enojado conmigo. Si yo veo que el culto fue glorioso, ay, quizás no estoy tan mal. Fariseo. Fariseísmo dentro de nuestro corazón. Eso no tiene otro nombre que no es altivez. A los 15 años de esta congregación, ¿cómo has trabajado la altivez de tu corazón? ¿Cómo has trabajado la humildad en tu corazón? ¿Cómo has buscado qué es lo que Dios quiere más allá de lo que nosotros queremos? Porque hemos normalizado el ser productivos en el ministerio sin partir de una unión íntima con Dios. Hemos normalizado que alguien sea bueno en su área de ministerio y como es bueno, como produce, como las cosas salen, no tenemos la humildad de reconocer y de pedir ayuda. Nos falta discernimiento. La productividad no es señal de agrado. El ser buenos en lo que hacemos en nuestras vidas o el ser buenos en lo que hacemos aquí en la iglesia no es señal, óigalo, no es señal de humildad ni es señal de que venimos de una relación íntima con Dios. Pero donde nosotros ubicamos lo que Dios está haciendo, donde nosotros ubicamos desde donde partimos a lo que hacemos, sí habla de nuestra relación con Dios. Y por último, una iglesia despierta. ¿Qué resulta? Que esa fue la danza que hicieron hace un momento. Una iglesia despierta. Una iglesia despierta es lo mismo que una iglesia dependiente de Dios. Despiértate tú que duermes. Pero ¿qué quiere decir estar despierto en Dios? Hay un momento dado en la palabra que creo es uno de los versículos que más nos pueden doler en el corazón. Es cuando Jesucristo dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Ponte la mano aquí en el pecho y di conmigo: ¿encontrará fe en mí? Yo me hago esa pregunta de vez en cuando, quiero que lo sepan. ¿Encontrará fe en mí? Escuché un profesor
que hay que discernir todo lo que él dice, porque sabes que estudian diferentes cosas, pero escuché un profesor que una vez dijo lo siguiente, dijo que despierto es aquel que se puede examinar y reconocer. El que está dormido es aquel que sigue haciendo cosas, pero no se puede ver a sí mismo. Repito, el que está despierto tiene la capacidad de examinarse y ver cuál es su condición sin que se la estén repitiendo mucho. El que está dormido es aquel que puede seguir haciendo todas las cosas y ser exitoso, pero no se puede ver por dentro. En otras palabras, el fariseo estaba dormido y el publicano, que nadie lo quería, estaba despierto. Una iglesia despierta es una iglesia dependiente de Dios, porque reconoce de quién es la obra, reconoce a quién le está sirviendo, reconoce la santidad de Dios y saben que en sí mismos no tienen el poder sino es por el Espíritu. Una iglesia despierta es una iglesia que se arrepiente rápidamente. Es una iglesia que busca el rostro de Dios. Es una iglesia que pide ayuda donde necesita ayuda. Y cuando digo iglesia no estoy hablando de CCDA, estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Cuántos matrimonios se pierden porque no gritan? Con todo el respeto del mundo les digo, he ido a varias escuelas últimamente. Y creo que es peor predicar allí que aquí. Porque es más difícil, es como más... y es más retante. He ido a varias escuelas y he ido a varios grupos de jóvenes. Se me hace difícil algo. ¿Me puedo bajar? ¿Se puede? Sí, déjenme ver cómo yo hago esto. Se me hace difícil. Porque en los últimos que he estado, he sido un poquito más cruda en decirles algunos temas. Porque eso es lo que buscan. Y yo creo que es necesario. Y algunos, yo los veía que estaban entregados cantándole al Señor. Pero después me entero que estaban viviendo en fornicación o conviviendo. Y yo le digo, una cosa no va con la otra. O quieres a Dios o quieres tu vida. Y me dice, dos de ellos me dijeron, ¿por qué nunca me habían dicho esto? Y el otro me dice, bueno, pero es que eso es lo que yo he visto, los demás también lo hacen. Yo no sé si eso está mal realmente porque el pastor lo predica, pero los demás lo hacen. Está hablando de adultos, no está hablando de otros jóvenes. A otra persona le pregunté, mira, después de la gran conversación que tuvimos, te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser libre? Me dijo, ¿qué significaría ser libre? Y dije, bueno, cruzar el dolor de entregar lo que tanto tú has atesorado, cruzar el umbral de entregar el pecado, porque también rendir el pecado duele, porque estaba nutriendo algo en ti. Y ahí es donde entra la crisis. Señor, ¿de verdad tú vas a llenar esto? ¿De verdad tú lo vas a hacer? ¿De verdad tú eres suficiente? Me ha pasado en varias de las escuelas. He encontrado a muchos que desean suicidarse, pero sus papás creían que son changuería. Una iglesia despierta ve que estas cosas pasan dentro de la iglesia. Una iglesia despierta ve que cada uno tenemos que trabajar. Una iglesia despierta son padres que reconocen que sus hijos vinieron de ellos y no están desconectados de lo que ellos están viviendo. Una iglesia despierta tiene que ver con padres que reconocen que no es que esto le pasó a mi hijo y pues ya, no, es que tú tienes papel en la formación de tu hijo. Una iglesia despierta son padres que le piden perdón a sus hijos, que los vuelven a reunir para hablarles de la palabra en la casa. Una iglesia despierta son líderes que saben que venimos aquí a formar, pero no necesariamente somos nosotros los que les damos la identidad a los hijos. Es en casa que sucede. Una iglesia despierta son hijos que se atreven a pedirle perdón a sus padres. Una iglesia despierta son hijos que se atreven a sentar a sus padres y decirle, aunque me grites, te voy a decir lo que me está pasando. Una iglesia despierta son hijos que se atreven a levantarse en su casa con la Biblia en mano y empezar a hablar la palabra de Dios en tu casa si hay guerra. Una iglesia despierta son hijos que se atreven a vivir para Cristo en los lugares más difíciles y discipular a otros donde están. Repito, no lo digo porque yo haga todo esto.
Lo digo porque arde en mi corazón y yo anhelo vivirlo cada día. Una iglesia despierta ve su condición. Una iglesia despierta tiene hambre de la palabra de Dios y no dependen de lo que se predica en el altar. Porque qué triste ver cuando se juntan en grupos que uno dice, o hasta, perdón, pero hasta congregaciones que yo sé que Dios no está ahí. ¿Cómo no te diste cuenta? Porque hemos dependido de lo que me dan de al frente, pero yo no cocino en casa. No leo yo la palabra. No le pido yo revelación al Espíritu. No entiendo lo que dice aquí, pero Espíritu Santo, dime. Porque cuando leemos la palabra, no es para buscar la enseñanza que nosotros necesitamos ese día. Leemos la palabra para buscar a Cristo. Señor, ¿dónde tú estás en eso? Yo te quiero ver a ti. Y por cuanto yo veo a Dios y aprendo como Él es, mi vida es cambiada. Hambre, mis hermanos, de la palabra, hambre y sed de su presencia, hambre y sed por la oración, porque incluso los discípulos no le pidieron al Señor, enséñanos a hacer milagros, le pidieron, enséñanos a orar. Una iglesia que no ora no tiene músculo. Y cierro con este versículo para orar. En sus 15 años, ¿qué sucede en los quinceañeros? Se hace como un compromiso, ¿verdad que sí? En los quinceañeros se hace un compromiso de que ahora comienza esta vida adulta, te cambian que si los zapatos, el anillo. A mí no me hicieron nada de eso porque yo no quise, pero se vuelve como que, ok, ahora se marca un antes y un después. En los 15 años de CCDA, ¿cómo se va a ver esta iglesia? ¿Cómo te vas a ver tú? Para saber cómo se ve esa iglesia, para saber cómo se ve esa iglesia, tengo que ir a la raíz. Y esta es la raíz. Hechos 2, capítulo 42. Si el pianista, si tú puedes dar nada más un acorde, quedarte pegado en do un rato, pero en un pad, nada más. Si tienes un pad, nada más eso, que voy a hacer algo. Miren, Hechos 2, versículos 42 al 47, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. ¿Tienes un pad? Ah, sí, perdón, gracias. Eso, gracias, pero bajito, así de cariño. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Señales, no eran el punto, eran señales. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, por eso hacemos esto. Y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, todos los días. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Tenía que haber sucedido algo para que esto fuese así, porque esto no pasaba por estrategias. ¿Saben cuándo sucedió eso? Después del Pentecostés, después de que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Esas cosas no pasan por un programa, pasan porque viene de una unión íntima con Dios. Este estilo de vida nueva para aquellos que vivían en aquel tiempo y revolucionaria había roto con la tendencia egocéntrica que tenemos los seres humanos. Miren la diferencia, miren la diferencia. Caín mata a su hermano Abel por acumular en su corazón ira y amargura, porque los que tenemos ira y amargura matamos a los demás aunque sea con la lengua.
Dios envía confusión en Babel por la arrogancia del hombre. Lot se separa de su tío Abraham por envidia. Jacob engaña a su padre por codicia. Los hermanos de José lo venden como esclavo por intereses personales. Saúl persigue a David también por celos. Absalón trata de matar a su padre David por avaricia. Y si seguimos, hasta la gloriosa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la lista no terminaría hoy. Pero ¿qué sucedió con esa iglesia? Fueron llenos del poder del Espíritu para cambiar lo que antes era: no te voy a dejar participar por celos, lo mío es mío, no es tuyo. Todo esto cambió porque fueron llenos, se metieron en una dedicación personal con el Espíritu Santo. Y estas expresiones se dan luego del versículo 37. ¿Se los puedo leer? Y por favor, mírese usted mismo. Puede cambiar de vez en cuando, perdón, mala mía. Soy pianista al fin, perdónenme. En el amor del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 37. Porque mi oración es que esta sea nuestra oración en el día de hoy. Dice: luego de la gran predicación de Pedro, dice: sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, gracias por moverte, toda la casa de Israel, que ustedes a este Jesús fueron ustedes quienes lo crucificaron. Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Y Pedro les contestó: cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos aquellos que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Cuando usted mira que ellos le dicen, dice que ellos cayeron en angustia, que cuando escucharon después del mensaje, dicen: el que mandamos a crucificar era el que tanto esperábamos. O sea, nosotros mismos no lo vimos. Crucificamos nuestra propia esperanza. En el griego original indica que cuando escucharon que ellos mataron a Jesús, lo que sucedió en su interior fue una angustia profunda y una agitación emocional. Se toma de una raíz que significa herido de muerte. Para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que primero ser heridos de muerte. Tenemos que reconocer lo que hemos hecho. Tenemos que despertar y nadie te despierta. Tú sabes que Dios no te va a despertar, como dice mi pastor. Mi pastor dice, la palabra dice: yo te despertaré. No, la palabra dice: despiértate tú que duermes. Los que hablamos y cantamos son solamente alarmas. Tú decides si le das snooze o te levantas con ella. Nosotros no te despertamos. A mí nadie me puede despertar. Yo tengo alarmas a veces alrededor que suenan para decirme, pero yo decido si me voy a despertar o no. Y dice que al escuchar el mensaje de Cristo, ellos se dieron cuenta: no puede ser que crucificamos al que tanto esperábamos. Y dice que fueron heridos de muerte, con una angustia llenó sus corazones. Y le dijeron a Pedro: pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y a los apóstoles: ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Qué podemos hacer ya? ¿Ya para qué? ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted dice: ¿por qué habré hecho esto? El otro día, por mover un brazo para donde no era, tumbé el perfume grandote que me habían regalado y se partió en el piso entero así. Y yo decía: si tan solo no hubiese hecho así, hubiese hecho así, porque me dolió lo que eso cuesta.
y se hizo añicos en el piso. Y uno dice a veces, si tan solo 3 segundos atrás yo no hubiese hecho lo que yo hice. ¿A usted no le pasa eso, que usted hace algo, pegó el grito que no tenía que pegar, pecó cuando dijo que no lo iba a volver a hacer? Que usted habló de alguien y no debiste haber hablado, o lo peor de todo, mandaste el mensaje a la persona incorrecta. Y tú dices, ¿qué hice? Si tan solo hubiese tomado otra decisión. Somos llenos del Espíritu cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones, cuando nos volvemos a Dios. Y una iglesia madura confronta lo que tiene en su corazón. Y una iglesia madura también madura en un corazón de arrepentimiento. Es un corazón no que vive, ay, yo soy lo peor. No es eso. Es que reconocemos quién soy yo, para que Él tenga memoria de mí, para que me permita hablarle a mis hermanos quién soy yo, quién soy yo. Eso es una iglesia humilde. Te voy a invitar a que te pongas de pie, pero mira lo que vas a hacer. Se va a quedar por ahora nada más el pad, que vamos a hacer algo. Le voy a invitar a que hagamos algo que yo hice hace muchos años y me sorprendió a mí misma. Este Cristo, que nada más les di algunas descripciones de lo que Él ama, lo que Él honra. Usted lo conoce y quizás no lo conoce. Si has hecho pero no vives, no viene de una unión de amor con Él, este es tu día. Empezando por los que estamos en el altar, los que estamos sirviendo. Yo le voy a invitar a que usted levante sus manos al cielo. Y ninguno de los que está aquí vamos a cantar porque tampoco puedo. Le voy a dar más el cue. Levántelas, o si se quiere postrar, se postra. Hasta nuevo aviso. Acérquese al Señor. Cierre sus ojos. Acérquese al Señor con sus manos levantadas. Dile, Señor, yo necesito volverme a ti. Yo necesito volverme a ti de todo corazón. Yo necesito tu Espíritu, porque nada de esto es posible si no es por su Espíritu. Porque por su Espíritu hacemos aquello que nuestra carne no haría. Clama ahí donde tú estás. Entrega lo que tengas que entregar. Reconoce cómo tú estás. Quizás estás agotado emocionalmente, pero también quizás ha habido amargura en tu corazón. Han habido muchas preguntas. Díselo tú al Señor ahí donde estás. Y mientras oras, ahora quien va a cantar es la iglesia. Te quedas en do. Aleluya. Solamente canta eso, iglesia. Aleluya. Cada vez que digas un aleluya, entrégalo al Santo. Aleluya a ti, Señora. Aleluya, aleluya. Mira a Cristo delante de ti, acércate a Él. Míralo delante de ti. No hacen falta bombos y platillos. Acércate, acércate a Él. Adórale a Él. Dile, yo quiero amarte, Señor. Yo quiero aprender a amarte. Dame un corazón nuevo, Señor. Dame un corazón nuevo que te ame a ti, Padre. Vamos, métase, métase.
Ámale tú. Aleluya. Dile, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Eso es, iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz. Aleluya, aleluya. Te adoramos, díselo otra vez. Reconócelo como el Señor. Te adoro. Reconócelo. Te adoro. Vamos a seguir cantando. Entra en su presencia con gratitud. Te adora. Reconoce cómo tu indiferencia ha herido el corazón de Dios. Te adoro. Y dile, Señor, dame un corazón nuevo, un corazón de carne. Te adoro. Dile, te exaltamos, te exalto. Con todo mi corazón te exalto a ti. Entra. Te exalta. Y habiendo oído esto, sus corazones se llenaron de angustia y se volvieron a Dios de todos sus caminos. Abandonaron todo aquello que era fruto de una vida egocéntrica. Abandonaron su indiferencia a aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. Les fue revelado que Jesucristo es el Señor. Habiendo hecho esto, habiéndose arrepentido de sus caminos, fueron llenos del poder del Espíritu. Si aquí está la presencia del Señor, se supone que empiezas a sentirte incómodo con aquello que le has ocultado a Dios, aunque Él todo lo puede ver. Si aquí está su presencia, tiene que haber convicción en tu corazón de dónde ha habido indiferencia a Él. ¿A qué le has prestado tu atención? Hay algunos que quieren ser sanos, pero no estás dispuesto a dejar lo que te enferma. Pero aquí en la presencia del Señor, oro ahora mismo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo irrumpa en cada corazón que está en este lugar, que ha tenido hambre y sed. Oro en el nombre de Jesús, que aquellos que son las ovejas del Padre reconozcan su voz y los sigan. Oh Señor, danos corazones nuevos, corazones humildes, corazones entregados, Padre, porque tú estás cercano al humilde de corazón, pero estás lejos del altivo. Si tú tienes hambre de Dios y tú necesitas tirarte en el suelo y clamar por el bautismo de su Espíritu, si necesitas venir al altar como una señal de que hay algo que estás entregando, que hay algo que tienes que entregar, quizás hay un número que necesitas borrar de tu teléfono, quizás hay mensajes que tienes que comenzar a enviar pidiendo perdón, quizás en este momento lo que necesitas es simplemente decir: Señor, hace tiempo he decidido vivir para ti, pero yo necesito la llenura de tu Espíritu, porque aún sé que no tengo ese poder que es el que me va a hacer caminar hacia adelante. Porque el poder de la gracia de Dios
no es para que nos levantemos cada vez que pecamos y ya. El poder de la gracia, el poder del Espíritu es lo que nos otorga la autoridad para no seguir volviendo a donde estábamos. Y arde en mi corazón esto, iglesia, arde en mi corazón. El Señor quiere avivarte. Hablamos del avivamiento, pero el Señor quiere avivarte desde adentro. Dice la palabra: aquel que cree en mí, de su interior brotarán los ríos de agua viva. No necesitas a nadie externo. Es que si tú crees que lo que Él ha dicho es, caminas por eso, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Hay mujeres aquí que necesitan perdonar al que la dejó, aunque ya ha sido hace 25 años. Porque tu corazón poco a poco se ha llenado de amargura y se ha ido secando. Aleluya. Cántalo, iglesia. Sigue cantándolo. Acércate tú al amado de tu alma. Contémplalo. Contempla al Señor mientras le cantas. Adórale a Él. Reconoce su santidad. Reconoce su justicia. Acércate a Él, acércate. Mientras vas abandonando áreas de tu corazón que necesitan ser ofrendadas al Señor, entiende que Él no quiere ofrendas ni sacrificios por el pecado. Él lo que busca es un corazón quebrantado. Lo que Él busca es un corazón quebrantado. Lo que Él busca es un corazón quebrantado, que esté dispuesto a amarlo a Él más que a todo lo demás. Si llevas 20 años en el ministerio, llevas 20 años en la iglesia, pero no arde más fuerte el fuego del Espíritu, este es tu momento. Dile: Señor, yo quiero madurar en ti, yo quiero madurar en tu palabra. Yo quiero madurar en tu palabra. Vamos, adórale, adórale, adórale. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Es en ese lugar donde encontrarás el oportuno socorro. Aleluya. Hay socorro disponible para ti. Si te has amarrado mucho a lo que tú sabes y a tu autosuficiencia, parece que no es pecado. Pero si de alguna manera has visto a los demás como poco, porque tú sabes más, este es tu momento de volverte a Dios. Este es tu momento de decirle: dame un corazón, Señor, que a ti te agrade. Canta aleluya otra vez, iglesia. Aleluya, aleluya.